Buenas de nuevo, crack bursátil. Este es el país de Camboya, un país de tamaño pequeño con una población de poco más de 15 millones de personas y está ubicado en la parte sur de la península de Indochina en el sudeste de Asia. Durante la mayor parte del siglo XX, Camboya era un país extremadamente pobre y relativamente débil en lo que respecta a su economía y a su ejército. De hecho, en 1998, después de 3 años consecutivos de contracción económica, el país tenía un PIB per cápita de solo $269, lo que lo convertía en uno de los países más pobres del planeta. Y el hecho de ser un país tan pequeño no le dio influencia en el escenario global respecto a la política comercial, militar y económica. Por eso, este país decidió probar algo diferente. En 1961, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático fue creada por Tailandia, Filipinas y Malasia. Esencialmente, esta fue una unión creada para ayudar a acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural en sus países, al mismo tiempo que ayudaba a promover la paz regional y las naciones más pequeñas conseguían una voz mucho más grande en el escenario global. Aunque uno de los verdaderos motivos de esta unión fue el temor al crecimiento de los regímenes comunistas de países cercanos como China. Pero en cierto sentido, esta nueva unión del sudeste asiático permitió que los países pequeños y pobres obtuvieran cierta independencia política y económica de las superpotencias cercanas, y durante las siguientes décadas se unirían otras naciones del sudeste asiático como Indonesia, Singapur, Brunei, Laos, Myanmar y Vietnam. Esta nueva unión fortaleció las economías de cada una de estas naciones al mismo tiempo que mostraron ser una entidad política unificada, ya que respondían de forma conjunta a muchas amenazas políticas y guerras en los últimos 60 años. Y es por esto que en 1999 Camboya decidió unirse a esta nueva unión política. Y desde entonces Camboya ha visto pasar su economía de un nivel de extrema pobreza a la de una nación en desarrollo que, aunque sigue siendo una nación relativamente pobre y pequeña, está consiguiendo una mejora social, política y económica desde que pertenece a esta asociación. La Unión Asiática ha visto crecer su influencia económica durante la última década. De hecho, esta unión ahora tiene entre la quinta y la séptima mayor cantidad de influencia económica del mundo, dependiendo de la métrica que usemos. Y si esto lo está consiguiendo un conjunto de naciones algo pobres del sudeste asiático, imagina lo que podría suceder si 4 grandes naciones muy ricas formaran una nueva unión propia, una unión que buscaría un objetivo aún mayor. Una asociación con planes globales unificados para sus ejércitos, economías, políticas, comercio y ciudadanía. Y es que esto está ocurriendo en secreto justo en este momento. Podría estar ocurriendo la creación de una nueva fuerza global justo delante de nuestros propios ojos. Una nueva potencia económica que podría desafiar a Estados Unidos y a China y contradeciría la teoría del nuevo orden mundial de Ray Dalio, ya que esta nueva asociación podría tomar el control a nivel mundial a lo largo de los próximos años. Pero veamos la historia de cómo surgió esta posible potencia económica. A principios del siglo XIX, Nueva Zelanda era una serie de islas en gran parte despobladas a excepción de los nativos maoríes. Australia tenía solo unos pocos miles de colonos británicos, el 40% de los cuales eran prisioneros. Y Canadá solo estaba habitado por unos pocos cientos de miles de leales británicos y franceses que no querían vivir en los Estados Unidos después de la Guerra de Independencia. Pero luego, durante el siglo XIX, estas 3 naciones jóvenes comenzarían a experimentar un cambio masivo en las siguientes décadas. Lentamente comenzaron a volverse más pobladas y ricas y eventualmente se convertirían en parte de la comunidad de países del Imperio Británico. Estas 3 naciones en ese momento del siglo XIX no se consideraban las posesiones más valiosas del Imperio Británico. India, por ejemplo, tenía más de 200 millones de personas dentro de sus fronteras y estaba gobernado por los británicos. También había algunas otras naciones que estaban en una ubicación geográfica más valiosa para los británicos.
como Egipto, junto con partes de China e Indonesia, que fueron vistos como las colonias más valiosas del Imperio Británico en ese momento debido a su proximidad a las rutas comerciales y a ubicaciones militares estratégicas. Pero durante los siguientes 100 años el Imperio Británico comenzaría a caer, ya que prácticamente todos los países que anteriormente estaban bajo el dominio británico pronto declararon su propia independencia y se alejaron de la cultura británica impuesta. Incluso después de declarar la independencia de Gran Bretaña, muchas de estas naciones mantuvieron sus tradiciones británicas e incluso crearon su propia asociación política llamada Commonwealth of Nations. Y 3 de estas naciones que han mantenido muchas de sus antiguas tradiciones británicas son Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Aunque cada uno de estos países tiene su propia cultura, son bastante similares. Si tomas a alguien de una ciudad como Sydney y lo dejas caer en una ciudad como Toronto, su vida diaria, las leyes bajo las que vive y las normas sociales son muy similares en ambos países. Y este punto es muy importante para lo que veremos ahora. Avancemos rápidamente a un acontecimiento reciente, el Brexit. El 31 de enero de 2020, el Reino Unido ratificó oficialmente un acuerdo para abandonar la Unión Europea. Antes del Brexit, el Reino Unido era el segundo país con mayor influencia económica en el mundo detrás de Estados Unidos y ligeramente por delante de China, y a su vez era la segunda economía más grande de la Unión Europea solo por detrás de Alemania, por lo que cuando Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, quedó detrás de China en términos de influencia económica global. Pero ahora hay una nueva unión propuesta por algunos de los principales líderes de los países de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, que intentan mediante la unión de estos 4 países proponer un nuevo sindicato llamado CANZUK. Esta propuesta de sindicato está respaldada por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también por el líder del Partido Conservador de Canadá, Aaron O'Toole, y una multitud de senadores y parlamentarios de Australia y Nueva Zelanda. Si estas naciones llegasen a unirse, podrían suponer una amenaza para los líderes existentes, pero ¿qué supondría la unión de estas grandes naciones? Según ellos, la idea es formar una unión que aumentaría la cooperación en política exterior comercial, cooperación militar y movilidad de los ciudadanos entre estas naciones. Esencialmente, a escala global, estos 4 países intentarían actuar como una gran nación que mejore todos sus estándares a un ritmo mayor. Reino Unido tiene la economía más grande de los 4 y a su vez es la 6ª economía más grande del mundo. Canadá es el siguiente en el puesto número 10. Australia está muy cerca con la 14ª economía más grande del planeta y Nueva Zelanda está distante en el puesto 51. En términos de tamaño, su economía es menor debido a su pequeña población. Ahora, cuando tomamos el tamaño de estas economías junto con la influencia económica y política general, entonces esta nueva unión propuesta probablemente se convertiría en la segunda unión más poderosa en el mundo, tan solo detrás de la Unión Europea. Y esto también la convertiría en el 4º motor económico más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos, China y la Unión Europea. Esta unión también tendría la 5ª fuerza militar más fuerte del mundo y controlaría la mayor cantidad de tierra y recursos naturales del planeta. Así que, sin duda, si esta unión ocurriera, veríamos inmediatamente una nueva superpotencia en el escenario global. Y además, la asociación de estos países contaría con una gran ventaja de la cual otros sindicatos carecen, y es algo que podría hacer que esta unión actúe más como una nación cohesiva singular que otras uniones como la Unión Europea. Como mencioné antes, estos países son muy similares en términos de sus gobiernos, cultura, calidad de vida, atención médica, riqueza e incluso el idioma. De hecho, estas son 4 de las naciones más similares del mundo, pero si miramos, la Unión Europea tiene 27 países diferentes, 24 idiomas oficiales
oficiales diferentes y gobiernos, leyes y culturas totalmente opuestas entre sí, por lo que la Unión Europea ha sido más bien un acuerdo para mejorar el comercio y la movilidad entre sus componentes. Sin embargo, Kanzuk probablemente sería más que eso. Si observas con atención las votaciones de las Naciones Unidas, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y el Reino Unido casi siempre votan de la misma manera. Sin embargo, los países de la Unión Europea casi nunca están completamente unificados en sus votos. Y esa es una de las razones por las que esta unión podría ser algo que nunca se había visto en la historia. Una unión en la que 4 países separados pudieran tener todos los beneficios de una asociación de países como la Unión Europea, pero también podrían ser una potencia más cohesiva que cualquier otra unión de la historia. Sin embargo, hay algunas importantes que debemos destacar. Una razón clave por la cual algunos políticos de Nueva Zelanda, Australia y Canadá quieren que esta unión avance es simplemente salir de China. China esencialmente está tratando de controlar casi todo, desde los puertos hasta la fabricación y el comercio. China también tiene una filosofía, unas leyes gubernamentales y una cultura muy diferente a la de los países de Kanzuk. Esa es una de las razones por las que el ex líder del Partido Conservador de Canadá, Andrew Scheer, habló abiertamente sobre un acuerdo de Kanzuk, apoyando mucho un acuerdo comercial con esos países, y dijo que Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido tienen una base legal similar, un sistema democrático común, tienen los mismos tipos de legislación y regulaciones en torno a la inversión y el comercio. Ese tipo de cosas que no funcionan igual con China. En teoría, un acuerdo para crear Kanzuk podría ayudar a sus componentes a reducir el control del comercio y la fabricación de China. Por tanto, muchos políticos de los países de Kanzuk probablemente apoyarían este acuerdo, y también ha habido muchos políticos que han afirmado que este acuerdo les ayudaría a salir del control petrolero de Rusia y del este de Europa, algo que también se considera positivo para estas naciones, y hasta ahora ha habido un apoyo público abrumador. Las encuestas del Reino Unido muestran un 68% a favor de Kanzuk, Australia muestra un 73% de apoyo, Canadá tiene un 76% y Nueva Zelanda un 82%. Y esto plantea la siguiente pregunta. Con este apoyo tan masivo para esta nueva unión, ¿por qué esta unión no se ha producido todavía? Una de las razones es que los beneficios de esta unión podrían no ser tan grandes como parecen. Seguro que habría algunas ventajas infalibles como poder trabajar o vivir en cualquiera de estos países sin necesidad de un visado. También habría una unión política y militar que sin duda también sería una ventaja, pero uno de los principales beneficios promocionados, como es el comercio, podría ser mucho más difícil de lo que algunas personas pensaban. Y para entender esta dificultad, solo debemos mirar el mapa. Como habrás notado, a excepción de Nueva Zelanda y Australia, el resto de estas naciones se sitúan en lugares prácticamente opuestos del planeta. De hecho, las ciudades de Perth en Australia y Toronto en Canadá están casi exactamente en lados opuestos del planeta a 18.100 kilómetros de distancia. Y lo mismo ocurre con las ciudades de Southland de Nueva Zelanda y Londres en Inglaterra. Esto significa que el comercio entre estos países sería algo deficiente a nivel logístico, incluso si se estableciera un acuerdo comercial favorable. Sin embargo, otras ciudades se encuentran a distancias más razonables. Entre el puerto de Vancouver y Brisbane hay unos 11.800 kilómetros, que en realidad es una distancia apta para una ruta comercial. Y desde la perspectiva de Canadá, podrían aumentar razonablemente su volumen comercial con Australia mientras reducen su volumen comercial con China. Esto se debe a que, en promedio, un barco de China tarda 22 días en llegar al puerto de Vancouver. Sin embargo, otro barco tardaría unos 27 días en viajar de Australia al puerto de Vancouver. Una diferencia de unos 5 días que no significaría mucho cuando se transportan una gran cantidad de recursos de un país a otro, aunque también hay algunas distancias más favorables como las que tiene Canadá desde Nueva Escocia hasta Londres, ciudades separadas por tan solo unos 4.600 kilómetros. De hecho, las únicas rutas comerciales económicamente inviables para el acuerdo de Kanzuk serían entre Reino Unido y Australia o Nueva Zelanda.
Pero, ¿cómo de probable es que esta unión realmente suceda? Boris Johnson es fanático de este sindicato. El Partido Conservador de Canadá también apoya esta unión. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, está abierto a este acuerdo en los últimos meses. Y el ex líder de la oposición de Nueva Zelanda, Simon Briggs, también ha expresado su apoyo a esta unión potencial. Entonces, ¿crees que esta nueva unión se producirá en los próximos años? ¿Será CanZug el nuevo rival de China y Estados Unidos por el liderazgo mundial? Dime tu opinión en los comentarios, mira este vídeo para saber más y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico, crack bursátil.